Ok, buenas tardes sean todos. El día de hoy vamos a continuar revisando el quiz general uno de los documentos que les había enviado al principio del curso por correo electrónico. Ya habíamos revisado la parte de completar oraciones, al menos las primeras 15 preguntas. Las preguntas de ese tipo de completar una oración son parecidas en el sentido de que requieren de un análisis parecido para poder resolverse. Entonces, como ya habíamos resuelto varias ese día, preferí que hoy nos dediquemos solamente a problemas de matemática, que son como en los que la gente más suele fallar. Así que vamos a empezar con el problema número 51 de ese quiz, que dice, en una caja se tienen 6 lapiceros verdes, 8 negros, 12 azules y 15 amarillos. ¿Cuántos lapiceros se deben de sacar como mínimo para tener la seguridad de haber obtenido 2 lapiceros negros y 3 amarillos? Yo les había explicado este problema con uno muy parecido, que era el de la gente que era de varios cantones y teníamos que sacar 5 de hoja ancha, o 3 de hoja ancha, no me acuerdo. Entonces, traten de hacer el mismo procedimiento que yo les había hecho para ese, que es pensar que ustedes son la persona con la peor de las suertes del mundo. Y con eso, en teoría, les debería dar cuál es la respuesta correcta. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que lo hagan y después revisamos.
Bien, recuerden que yo les había dicho que cuando nos piden encontrar cuánto hay que sacar para tener con certeza algo de una determinada cantidad de elementos, lo que tenemos que hacer es pensar que primero vamos a sacar todo lo que no nos sirve. Entonces, aquí tenemos que ir buscando cuáles son las cosas que no nos sirven. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo sacar lapiceros, dos lapiceros negros y tres amarillos. Entonces, para tener certeza de que vamos a sacar dos lapiceros negros y tres amarillos, tenemos que sacar primero todo lo que no nos sirve. Entonces, ¿qué es todo lo que no nos sirve? Todo lo que no es ni negro ni amarillo. Entonces, sacamos los verdes y sacamos los azules. Una vez que sacamos los 6 verdes y los 12 azules, sacamos todos los que sean aquí en mayor cantidad. Entonces, ¿cuál nos están pidiendo más? ¿Amarillos o negros? Nos están pidiendo más amarillos y vemos que hay más amarillos. Entonces, sacamos primero los amarillos y por último sacamos los dos negros. Una vez que nosotros hacemos toda esta suma, ya nos va a dar el mínimo que tenemos que sacar para estar seguros de que sacamos tres amarillos y dos negros. Entonces, haciendo la suma, 6 más 12 más 15 más 2 nos termina dando 35. Entonces, esto quiere decir que después de sacar 35 lapiceros, vamos a tener con seguridad dos que son negros y tres que son amarillos. Esos problemas son muy comunes para que los tomen en cuenta al momento de ir a hacer el examen. El único truco es pensar que ustedes van a sacar primero todo lo que no les sirve. Y una vez que ustedes sacaron todo lo que no les sirve, saquen lo que les está pidiendo el problema. Primero sacan lo que hay en mayor cantidad, en este caso hay 15 amarillos. Como hay más amarillos que negros, sacamos primero los amarillos y por último sacamos los dos negros que nos están pidiendo. Porque una vez que nosotros sacamos todo lo que no es negro, sabemos que nada más van a quedar lapiceros negros. ¿Y cuántos lapiceros negros estamos necesitando? Nada más estamos necesitando dos. Por eso nada más agarro dos lapiceros negros. Ahora vayamos con la pregunta número 52, que dice, si 12 trabajadores construyen un muro en 8 días con una jornada de 8 horas diarias, entonces la cantidad de trabajadores que se ocupan para construir un muro igual al anterior, ahora en 4 días con jornadas de 6 horas diarias, corresponde a, ese problema es más que todo como una regla de 3, entonces traten de establecer una y tendrían que poder llegar a la respuesta correcta. 4 minutos para que lo hagan y ahorita revisamos.
Ok, entonces, lo que yo haría para resolver esta pregunta es establecer una regla de tres, ¿verdad? Arriba pongo los 12 trabajadores que trabajaron por 8 días y que trabajaron por 8 horas. Toda esta relación tiene que ser igual a la relación que se haría después entre X trabajadores por 4 días por 6 horas. Hagamos de cuenta que lo de arriba es el trabajo para construir un muro y lo de abajo también es ese mismo trabajo para construir un muro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? Tenemos que averiguar cuánto es X. ¿Cómo averiguamos cuánto es X? Es muy fácil, nada más pasamos este X a multiplicar y X multiplicado por uno es igual a X. Entonces, 12 por 8 dividido entre 4 por 6 es igual a X. Y haciendo esa operación ya tendríamos cuántos trabajadores se necesita en el nuevo tiempo que nos están dando. Entonces, despejando, todo esto es lo que queda aquí sin X. Y lo de la derecha es el valor de X. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. De aquí nada más es saber cómo plantear la regla de tres, pero una vez que ustedes plantean la regla de tres, ya deberían poder llegar a la respuesta correcta. Entonces, trabajo uno es igual a trabajo 2. Entonces, la división entre ellos tiene que ser igual a uno. Esta X es lo que no tengo. Entonces, esta X pasa a multiplicar. Y cuando pasa a multiplicar, ya la despejamos. Nada más es de resolver toda la operación. Y resolviendo toda la operación, nos da que X es igual a 32 trabajadores. Veamos ahora esta otra pregunta. Dice, los asientos de un carrusel están enumerados con uno, 2, 3 y así sucesivamente de forma consecutiva y circular. Un niño está sentado en el número 11 y otro está sentado en el número 4, que está diametralmente opuesto. Entonces, la cantidad de asientos que tiene el carrusel es... Ok, entonces piensen en la situación y a partir de ahí encuentren cuántos son todos los asientos que tiene ese carrusel. 3 minutos a partir de ahora.
Ok, para resolver ese problema, yo siento que lo mejor es imaginarse qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, nos dicen que el niño del asiento 11 está diametralmente opuesto al que está en el asiento 4. Eso significa que están en los dos extremos de un círculo. Por lo tanto, una vez que tenemos esto, nosotros tenemos que empezar a contar cuántos hay de 4 a 11 y eso va a ser lo mismo que hay de 11 a 4. Una vez que ya tenemos toda esa cantidad, lo sumamos todo, incluyendo el 4 y el 11, y deberíamos llegar a cuál es la respuesta correcta. Entonces, vea que hay 6 números entre 4 y 11, porque está 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, hay 6 números entre ellos. Estos 6 números que están a este lado son los mismos 6 que va a haber a este lado, porque es un círculo, entonces es simétrico por sus dos mitades. Entonces, sabemos que hay 6 aquí, 6 aquí. 6 más 6 es igual a 12. Y nada más falta contar los dos extremos que ya teníamos al principio. Entonces, 12 más uno es igual a 14. Entonces, la cantidad de asientos que tiene el carrusel es de 14. La respuesta correcta es la opción B. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Esta pregunta ahora ya la hemos visto. Se las voy a hacer para ver si ustedes se acuerdan de cuál es el procedimiento para resolverlo. Y dice, Juan debe sembrar en su huerta 320 plantas de zanahoria, 240 de lechuga y 360 de culantro. El terreno disponible para sembrarlas es de forma rectangular y quiere que cada hilera tenga la misma cantidad de plantas sin mezclar diferentes tipos en cada hilera. El número de hileras que debe hacer es... Ok, esta pregunta ya la hemos visto, entonces yo espero que ustedes sepan cuál es el método para poder resolverla. Voy a dar 3 minutos y en 3 minutos la resolvemos.
Ok, acuérdense que cuando tenemos que hacer grupos de elementos que tenemos, lo que hay que plantear es hallar el máximo común divisor, porque el máximo común divisor va a ser la máxima cantidad en la que podemos dividir todas las plantas que tenemos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el máximo común divisor de 320, 240 y 360 para hallar cuántas plantaciones va a haber por cada hilera. Entonces, el máximo común divisor de todo esto, si ustedes lo empiezan a sacar, da 40. Entonces, ¿qué significa ese 40? Ese 40 lo que indica es la cantidad de plantas que hay por hilera. Entonces, ya sabemos cuánto se va a sembrar por hilera. Y para saber cuántas hileras hay que dividir el total de plantas entre 40. Así, haciendo esto nos va a quedar el número de hileras que hay. Hacemos la suma y nos da que la suma de todas las plantas que tenemos es de 920. Y si nosotros hacemos 920 dividido entre 40 que se van a sembrar por cada hilera, nos da 23. 23 es el número de hileras que va a tener ese cultivo. Entonces, la opción D era la respuesta correcta. Aquí lo único complicado es saber que hay que hacer un máximo común divisor, pero cuando ustedes ya hacen el máximo común divisor y entienden que para hallar la cantidad de hileras hay que dividir el total entre 40, ya prácticamente el problema les puede salir en menos de 2 minutos. Así que practiquen este tipo de ejercicios. Hay varios en YouTube, ustedes nada más buscan problemas, máximo común divisor, mínimo, perdón, sí, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Hay un montón de problemas en internet para que ustedes vean más o menos en qué situación tienen que aplicar uno y en cuál tienen que aplicar otro. Básicamente el máximo común múltiplo se aplica cuando tienen que encontrar cuándo vuelve a coincidir un día, una fecha o algo por el estilo. Y el máximo común divisor se usa cuando tenemos que hacer grupos con la cantidad máxima. Entonces, para que lo tomen en cuenta al momento de ver ejercicios. Ahora vamos con la pregunta número 55. Dice, en un club deportivo hay 105 personas, de las cuales 39 practican baloncesto, 83 fútbol y 27 ambos deportes. La cantidad de personas que no practican baloncesto ni fútbol corresponde a, y tenemos todas las opciones. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Entonces, cuando tenemos esta pregunta, lo que hay que ver es que nos están dando la cantidad de personas que hay en el club deportivo. Sabemos que hay 39 que practican baloncesto, 83 que practican fútbol y 27 que practican ambos deportes. Lo que tenemos que hallar es la cantidad que no practican ninguno de esos dos deportes. Entonces, tenemos que representar esto por medio de unos diagramas para que la situación sea más fácil de analizar. Véanlo así. Hay 27 personas que practican ambos deportes. Entonces, habíamos visto una pregunta parecida antes. Si aquí me dicen que hay 39 que practican baloncesto, yo no tengo que pensar que esas 39 practican únicamente baloncesto, sino que esas 39 también incluyen a las 27 que practican ambos deportes. Entonces, ¿cuáles son las que practican únicamente baloncesto? La resta de esos dos. Entonces, si yo a 39 le quito 27, me queda 12. Entonces, esas 12 personas son las que practican únicamente baloncesto. Lo mismo con las que practican fútbol. Sé que las que practican fútbol son 83 personas, pero esas 83 personas también incluyen a las que practican ambos deportes, es decir, estas 27. Entonces, a 83 le quito 27. Y el resultado de eso es 56. 56 son las personas que practican únicamente fútbol. Entonces, las personas que practican baloncesto, fútbol y ambos deportes es la suma de esto. Creo que esa suma, si no me equivoco, da 95. Entonces, hay 95 personas que practican fútbol, baloncesto o ambos deportes. Entonces, lo que hacemos es una resta. Sabemos que en el total del club deportivo hay 105 personas. Entonces, a esas 105 personas le tengo que quitar las 95 que practican esos dos deportes. Entonces, 105 menos 95 nos debería dar la cantidad de personas que no practican ninguno de los dos. Y 105 menos 95 es igual a 10. Entonces, la opción A es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la pregunta número 56 que dice, Pedro, Juan y Pablo tienen 30 bolinchas entre los tres. Si Pablo le da 5 bolinchas a Juan, Juan le da 4 bolinchas a Pedro y Pedro le da 2 bolinchas a Pablo, todos quedan con la misma cantidad. Entonces, la cantidad de bolinchas que tenía Pablo al principio es, pues tenemos que hallar cuál es la cantidad de bolinchas que tenía Pablo al principio, antes de que hicieran todo ese intercambio. Así que les voy a dar 3 minutos a partir de ahora para que piensen y ahorita vemos cuál es la respuesta correcta.
Ok, veamos. Nos dicen que todos quedan con la misma cantidad de bolinchas. Entonces, al final, como teníamos 30, esas 30 se reparten de igual forma para los tres. Y 30 dividido entre 3 es igual a 10 bolinchas. Entonces, para el caso de Pablo, tenemos que antes de tener 10 tenía dos menos, porque hay dos que fueron las que le dio Pedro, eso nos da 8. Y tenía 5 extra, que fueron las que él le dio a Juan. Vean que esos datos nos los está dando todo el problema. Entonces, como habíamos dicho que esas dos que le dio a Pedro hace, que Pedro le dio a él, perdón, hace que quede con 8, más 5 que fueron las que le dio en un principio a Juan, hace que antes de que hicieran todo el intercambio, él tenía nada más 13 bolinchas. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Igual, ustedes pueden sustituir este 13 y hacen los cálculos y ven que llegan a que al final todos tenían 10 bolinchas. Entonces, las dos formas que ustedes tienen es verlo de esta manera o ir probando con cada una de las respuestas hasta llegar a una que se acople con los datos del problema. Ahora veamos la pregunta número 57, que dice, un conejo da 5 saltos en el mismo tiempo en el que un perro que lo persigue da 4, pero 8 saltos del perro equivalen en distancia a 11 saltos del conejo. Si el conejo le lleva 66 saltos de ventaja, ¿cuántos saltos tendrá que dar el perro para alcanzar al conejo? Entonces, ese problema es un poco más complicado. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo piensen y ahorita vemos más o menos cómo se podría resolver. Entonces, 5 minutos a partir de ahora.
Ok, entonces, este problema es más o menos con una regla de tres y lo que están hablando aquí es que ustedes sepan cómo aplicar la proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver qué es lo que nos está dando el problema. El problema nos dice que un conejo da 5 saltos en el mismo tiempo en el que un perro que lo persigue da 4. Entonces, 5 saltos del conejo equivalen a 4 saltos del perro, pero 8 saltos del perro equivalen en distancia a 11 saltos del conejo. Entonces, aquí tenemos que los 8, lo que hacemos es multiplicar por 2, ¿verdad? Si multiplicamos esto por 2, nos da 8 y si multiplicamos esto por 2, nos da 10. Esto es lo mismo. Entonces, vemos que como al dar 8 saltos el perro, el conejo da 10, pero 8 saltos del perro equivalen en distancia a 11 del conejo, el perro le saca uno más en la distancia que ha recorrido al mismo tiempo mientras el conejo va avanzando. Entonces, como lo único que le saca el perro al conejo por cada salto que da es uno de ventaja, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar este 8 que equivale a uno de ventaja, por 66, porque 66 son los saltos que le lleva a distancia. Entonces, como por 8 saltos apenas va a recorrer uno en relación a lo que está avanzando el otro, ¿verdad? Porque el conejo todavía está avanzando. Tenemos que hacer 8 y lo multiplicamos por 66, porque si multiplicamos 8 por 66, él va a llegar a estar a la misma distancia a la que está el conejo, ¿verdad? Y eso es lo que nos decía el problema, que tenemos que hallar cuántos saltos tiene que dar para adelantar toda esa distancia. Y si nosotros hacemos 8 multiplicado por 66, esto nos da 528. Entonces, la opción E es la respuesta correcta. Igualmente, si no les queda muy claro, yo podría mandarles varios videos donde se resuelve este problema de distintas formas, porque ese es como un problema que es muy famoso. Entonces, yo seguramente más tarde busque los videos y se los envíe por correo electrónico. No tengo problema con eso. Entonces, ahora continuamos. Okay. La siguiente pregunta dice, un día, mientras meditaba, un gurú cayó al fondo de un pozo de 300 metros. Después de intentarlo todo para salir, el gurú decidió escalar cada día 30 metros y cada noche se resbalaba 20 hacia abajo. ¿Cuántos días tardó el gurú en salir del pozo? Entonces, esta pregunta ya la habíamos visto, así que les voy a dar 2 minutos para que piensen y se acuerden cómo se resolvía y escriban cuál es la respuesta correcta.
Muy bien, recuerden que aquí el truco que tenía la pregunta es que si ustedes lo piensan de una manera muy apresurada, podrían decir, cada día sube 30 metros, pero en la noche se resbala 20 metros. Por lo tanto, lo que él escala cada día es nada más 10 metros. Entonces, como tiene que subir 300 metros, hacemos 300 y lo dividimos entre 10, eso nos daría 30. Entonces, en 30 días él podría salir y pondríamos que la respuesta correcta es la opción D. Sin embargo, ahí es donde está el error. Si ustedes lo hacen de una manera muy intuitiva, muy de un solo, van a marcar una opción que es una opción incorrecta. Porque para hacer eso, ustedes tienen que considerar que el último día él ya no resbala más. Entonces, como el último día no resbala más, el último día no tenemos que contar que él está resbalando. Entonces, lo que hacemos es plantear una ecuación donde ponemos 300, que es lo que tiene que subir, es igual a 30 por X, es decir, los 30 que sube por X cantidad de días, menos 20 por X menos 1, porque el último día ya no resbala. Entonces, si hacemos esta distribución, sería hacer 30X menos 20 por X, 30 menos 20 es igual a 10 y dejamos la X ahí puesta. Luego, menos 20 por menos 1, menos por menos nos da más, y 300 sería igual a 10x más 20, donde x es la cantidad de días que estamos buscando. Luego, este 20 pasa a restar, 300 menos 20 es igual a 280, y este 10 que multiplica la x pasa a dividir. Entonces, 280 dividido entre 10 es igual a x. Aquí es nada más como quitar los ceros y quedaría que 28 es igual a X. Entonces, 28 son los días que tarda el gurú en salir del pozo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A. Vamos ahora con la siguiente pregunta que dice, la mayor cantidad de días lunes que pueden darse en un periodo de 45 días consecutivos es la siguiente. Entonces, imagínense en la situación, ¿verdad? Que tenemos 45 días y cuál sería el máximo de lunes que puede haber dentro de todo ese periodo. Esta pregunta es muy sencilla, entonces 2 minutos y medio para que piensen y escriban cuál creen que es la opción correcta.
Bien, aquí esa pregunta también tiene truco, ¿verdad? Porque nos dicen que cuál es la mayor cantidad de lunes que pueden darse en un periodo de 45 días. Entonces, nosotros podemos pensar lo siguiente. 45 días, tenemos que ver cuál es la mayor cantidad de días lunes que puede haber en esos 45 días. Entonces, si yo hago 45 dividido entre 7, me va a dar la cantidad de semanas que hay en ese periodo. Y si yo hago esa división, al tener el número de semanas, voy a tener la cantidad de lunes que va a haber dentro de todo ese lapso. Pero ese es un problema, porque ahí usted no está poniendo un comienzo específico a la secuencia de días. Pero si usted lo empezara a hacer desde el lunes, por ejemplo, dice, ok, el primer día de, de este periodo es lunes. Entonces, hoy es el primer día, hoy es lunes, ya tengo un lunes contado en el tiempo que yo estaba poniendo, ¿verdad? Ya tengo un lunes dentro de esos 45 días. Y ya que yo tengo ese lunes contado, lo que yo puedo hacer es la división de los días que me quedan entre 7. Entonces, si yo hago la división de 44 dividido entre 7, eso me da 6.28. Entonces, después de ese lunes que yo conté, justo al principio del periodo de 45 días, va a haber otras 6 semanas. Entonces, después de esas 6 semanas, va a haber otros 6 lunes. Y como ya había contado un lunes, que fue el primer día de todo el periodo, lo que hago es hacer la suma. 6 lunes más un lunes que ya tenía al principio me da igual a 7 lunes. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la pregunta 60, que dice, 5 amigos son interrogados por un señor que reconoce haber visto a uno de ellos rayar su auto. Ellos respondieron. Diana dijo, Gino rayó el auto. Kevin dijo, soy inocente. Viviana dijo, Fernando no fue. Gino dijo, Diana miente. Fernando dijo, Kevin dice la verdad. Sabemos que hay dos de ellos que están mintiendo y solo uno fue el que rayó el carro. Entonces, ¿quién fue el que rayó el auto? Les voy a dar 4 minutos para que resuelvan esta. Es como un acertijo. No es tan complicado, pero yo creo que tal vez sí requiere un poco de tiempo. Entonces, en 4 o 5 minutos vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Para que vayan escribiendo cuál piensan ustedes que es el culpable de haber rayado el carro.
Entonces, yo como lo que les propongo para hacer esto es ir viendo cuáles son las proposiciones que se relacionan directamente. Por ejemplo, tenemos la relación que hay directamente entre Kevin y Fernando, porque si Fernando está mintiendo, ¿verdad? Al decir que Kevin dice la verdad, entonces significa que Kevin dice una mentira. Ya tenemos uno que dijo una mentira, que es Fernando. Entonces, Kevin también tiene que estar diciendo una mentira, ¿verdad? Entonces, Kevin, al decir una mentira, significaría decir que él no es inocente. Entonces, ya nosotros gastamos las dos mentiras. El resto tuvo que haber dicho la verdad. Pero vean que Diana dice que Gino rayó el auto. Entonces, no tiene sentido decir que Gino rayó el auto si ya dijimos que lo que dice Kevin es mentira. Entonces, eso haría que tuviéramos dos culpables y no hay dos culpables. Vean que el problema nos deja muy claro que solo hay uno que rayó el carro. Entonces, descartamos a Kevin y también deducimos que lo que dice Kevin y lo que dice Fernando tiene que ser verdad. Luego, si Gino estuviera mintiendo, vean que Gino se relaciona directamente con lo que dice Diana. Entonces, si Gino estuviera mintiendo, Diana estaría diciendo la verdad. Gino es el culpable. Y lo que dice Diana tendría que ser mentira, porque ya vimos que ni Fernando ni Kevin están mintiendo. Entonces, lo que dice Diana tendría que ser mentira y tampoco tiene sentido, porque tendríamos otra vez dos culpables. Tendríamos tanto culpable a Gino como a Fernando, porque lo que dice Diana es mentira. Y si ella dice que Fernando no fue, entonces más bien Fernando también sería culpable. Entonces, como en de esas dos formas que yo les acabo de decir, llegamos a dos culpables, no podemos decir que esas personas sean las que estén mintiendo. Entonces, ya que hicimos el descarte, podemos decir quiénes dicen la verdad y quiénes están mintiendo. Entonces, Gino dice la verdad. Si Gino dice la verdad, Diana miente. Entonces, Gino no rayó el auto. Muy bien. Luego, Kevin y Fernando tienen que estar diciendo la verdad. Ya tenemos una que dijo una mentira y sabemos que Kevin dice la verdad, Gino dice la verdad y Fernando dice la verdad. Entonces, la única que queda que puede estar mintiendo es Viviana, que dice que Fernando no fue. Entonces, la verdad es que Fernando sí fue el que rayó el auto. Entonces, el culpable es Fernando. La respuesta correcta es la opción E. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? El truco aquí es ir haciéndolo por medio de las relaciones directas entre las proposiciones que están diciendo las personas. Entonces, como Kevin se relaciona con Fernando, tenemos que probar qué pasa si Fernando está mintiendo y ver si eso tiene sentido. Luego, como vimos que eso no tiene sentido, probamos con otros que se estén relacionando directamente. Vemos aquí que Gino afirma que Diana está mintiendo. Entonces probamos para ver qué pasa cuando eso es verdad y qué pasa cuando eso es mentira, para ver cuál de las dos es la que tiene sentido. Vimos que la que tiene sentido es decir que Gino dice la verdad. Entonces Diana miente, Gino no rayó el auto, esto es verdad, eso es mentira. Entonces Fernando fue el culpable. Eso es como la manera en la que uno tiene que ir deshilando lo que es este problema, ese acertijo. Entonces, para que tomen en cuenta varias estrategias cuando traten de resolver estos problemas, porque sí son muy comunes en los exámenes de admisión. Ahora vamos con lo siguiente. Dice, don Gennaro tenía una mula, un día alguien le preguntó por la edad del animal, a lo que él contestó, en 4 años era 3 veces mayor de lo que era hace 4 años. Entonces, la edad actual de la mula de don Gennaro corresponde a, aquí pueden hacer una ecuación lineal o pueden probar cada una de las respuestas para ver cuál calza con lo que le está diciendo. Las dos opciones son válidas. Entonces les voy a dar 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Y entonces, se hace con una ecuación de la siguiente forma. Pensamos que x es la edad de la mula. Entonces, x más 4 va a ser la edad que tenga dentro de 4 años, va a ser 3 veces lo que tenía hace 4 años. Por eso, x más 4 es igual a 3 por x menos 4. X menos 4 es la edad que tenía hace 4 años. Luego, x más 4 va a ser igual a 3 por esto que está aquí adentro. Entonces, primero multiplicamos. 3 por x es 3x. 3 por menos 4, menos por más da menos. Entonces, 3 por 4 es 12, con menos quedaría 3x menos 12. Luego, pasamos a un lado todo lo que tiene x y al otro lado todo lo que no tiene una variable. Entonces, x menos 3x es igual a menos 2x. Menos 2x es igual a menos 12. Menos 4 es menos 16. Este menos se cancela con este menos y nos queda que 2x es igual a 16. Este 2 pasa a dividir al 16. Entonces, 16 dividido entre 2 es igual a x. 16 dividido entre 2 es 8. Entonces, x es igual a 8 años. 8 años es la edad actual de la mula de don Genaro. Entonces, veamos que si yo hubiera empezado reemplazando el valor de la edad con 8, pensaría, en 4 años va a tener 3 veces lo que tenía hace 4. Hace 4 años tenía 4 años y ahora en 4 años va a tener 3 veces eso. ¿Cuánto es 3 veces 4? 12. Y es cierto, en 4 años va a tener 12 años. Entonces tiene todo el sentido del mundo pensar que 8 años es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la siguiente pregunta que dice, para todo n entero positivo se define el factorial de n denotado por n factorial, que es ese símbolo de exclamación, como el producto de todos los enteros positivos menores o iguales que n. Al calcular 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial hasta llegar a más 2010 factorial, se obtiene como resultado un número cuyo último dígito es el siguiente. Acuérdense que cuando tenemos expresiones demasiado grandes, lo que tenemos que hacer es ir buscando un patrón que se va a ir repitiendo. Entonces, a partir de eso, esta pregunta ya se las había hecho en el quiz de diagnóstico. Creo que nadie la había pegado, si no me equivoco, y también se las había explicado al principio. Entonces, yo pienso que ustedes ya tendrían que tener más o menos como las bases para poder resolverla y escribir cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que lo piensen y ahorita lo revisamos.
Entonces yo aquí, antes, cuando había resuelto esto, había puesto, porque este quiz ya se lo he hecho el primer grupo, les había puesto que podían hacer tres opciones: calcular toda la suma, hallar solo cuánto es 2010 factorial, o hacer otra cosa. Muchos pusieron que calcular toda la suma y otros pusieron que hallar solo cuánto es 2010 factorial, y muy pocos dijeron que había que hacer otra cosa. Entonces, la respuesta a esto es que cuando ustedes tienen algo así, tienen que buscar otra cosa, y esa otra cosa es hallar un patrón para poder resolver la pregunta. Vean que a ustedes lo que le están preguntando es cuál es el último número de toda esa expresión. No le están pidiendo que calcule el valor de esa expresión, son cosas diferentes. Entonces ahí es donde está la ventaja que ustedes tienen que agarrar para buscar ese patrón. Entonces, vayamos viendo. El factorial es multiplicar un número por todos los números que están anteriores a él. Por ejemplo, 3 factorial es multiplicar 3 por 2 por 1. 5 factorial es multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto también se puede ver como el número multiplicado por el factorial que está antes de él. Por ejemplo, 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 factorial, y 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 factorial. También podríamos ver 5 factorial como 5 por 4 por 3 factorial, es lo mismo. Pero bueno, entonces, para el caso del ejercicio, calcular 2010 factorial es casi imposible. Entonces, es todavía más imposible hacer una suma que tenga 2010 números factoriales. Entonces, la ventaja es que no están pidiendo calcular ese número gigante, sino cuál es el número que ocupa el lugar de las unidades. Entonces, podemos hacer algo como lo siguiente. Primero, hacemos 1 factorial más 2 factorial. Esto es 1 más 2. 1 más 2 es igual a 3. Luego hacemos la suma hasta 3 factorial. Sería hacer 1 más 2 más 6, eso es igual a 9. Luego hacemos la suma hasta 4 factorial. Llegamos a que eso es igual a 33. Luego hacemos la suma con 5 factorial y eso nos debería dar 153. Hacemos lo mismo pero con 6 factorial y vemos que nos da 873. Después podríamos seguir intentando e intentando, y nos vamos a dar cuenta que el último dígito a partir la tercera suma que hicimos siempre es igual a 3, y con eso ya podemos deducir entonces que la suma desde 1 factorial hasta 2010 factorial va a terminar en 3, y entonces la opción C que decía 3 es la respuesta correcta. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque nosotros, después de sumar en 4 5 factorial, vean que es 5 por 4 factorial. 4 factorial es un número par, es 24. Entonces, 5 por un número par siempre va a terminar en 0. Por lo tanto, lo que estamos sumando aquí, al sumar 5 factorial, es 120. 120 termina en 0. El 0 nunca va a afectar las unidades. Entonces, una vez que vamos a sumar 6 factorial, acuérdense que 6 factorial lo podemos decir como 6 multiplicado por el factorial que está antes. Entonces eso sería hacer 6 por 5 factorial. 5 factorial es igual a 120, termina en 0. Entonces 6 por un número que termina en 0 también va a terminar en 0. Entonces, a partir de aquí, nada más estamos sumando números que terminan en 0. Y como esos números terminan en 0, nunca se nos va a alterar el dígito en las unidades. Entonces, este 3 nunca va a desaparecer. Ese 3 está ahí ya para quedarse para siempre en todas las sumas que hagamos a partir de ese momento. Entonces, para no hacer más de la cuenta, decimos, bueno, ya vi que a partir de aquí el 3 no cambia. Deduzco que después de esta posición el 3 nunca va a cambiar. Entonces, al hacer las sumas 2000 factorial, el dígito en las unidades va a ser el mismo, va a ser 3. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. Ok, veamos la pregunta de la secuencia, ¿verdad? Esta pregunta también ya la habíamos visto. Traten de hacerla. Tenemos que hallar cuál es la letra o el número que se encuentra en la posición 2011, y creo que con eso terminaríamos por el día de hoy. Entonces, intenten hacerla y pongan cuál creen que es la respuesta correcta.
Entonces aquí les había dicho, ¿verdad? Cuando tenemos una secuencia, tenemos que preguntarnos cada cuánto se repite esa secuencia. Y cuando hallamos cada cuánto se repite esa secuencia, lo que tenemos que hacer es dividir la posición entre cada cuánto se repite. Entonces, hacemos lo siguiente. Cada cuánto se repite esta secuencia. Vemos que aquí tenemos X, Y, Z, 5, 5, X, Y, 5, X, Y, Z, 5, 5. Entonces, aquí es donde empieza a repetirse. Entonces, ¿cada cuánto se repite? Se repite cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Dividir 2011 entre 8. Entonces, si nosotros hacemos la división de 2011 entre 8, ¿verdad? Vamos haciéndolo paso a paso, a mano, deberíamos darnos cuenta de que el residuo nos da 3. Entonces, acordémonos que yo les había dicho varias veces ya que el 251, que es el que está en el lado del cociente, indica cuántas veces se ha repetido la secuencia o la sucesión. Luego, lo que está al lado izquierdo, abajo, ese 3, indica la posición en la que estamos. Entonces, estamos ahorita en la posición 3. ¿Cuál es la posición 3? Vean que la secuencia es X, Y, Z. Entonces, Z es la respuesta correcta. La opción C es la respuesta a ese problema. Y bueno, eso sería todo por hoy. Sigan haciendo el quiz, traten de terminarlo. Y en la próxima clase creo que podremos terminar la parte de matemática y empezar un poco con lo que es la comprensión lectora. Entonces, muchas gracias por estar aquí, que les vaya muy bien y hasta luego.